Hoy estamos hablando sobre los compradores que quieren salirse de la transacción con sus depósitos. ¿Cómo pasa eso? ¿Cuándo pasa eso? ¿Es posible, sí o no? Vamos a cubrir todas esas preguntas hoy en este podcast. Gracias por estar con nosotros. Real Estate con Ignacio y Marcia. Entonces, vamos a empezar con lo más fácil. Quiero empezar con lo más fácil, así empiezo yo siempre con el periodo de la inspección. Yo sé que esta parte es lo más fácil. ¿Tú has visto casos en que tú tienes clientes que quieren salirse de la transacción? Sí, Y claro, claro. Siempre hay alguna situación, ya. aunque entramos en contrato y siempre con el afán y la buena fe de cerrar las transacciones, a veces pasa que hay que cancelar. Y como bien dices tú, durante ese proceso, todo está estipulado en el contrato as es. Vienen las fechas y vienen los momentos que uno puede cancelar y no poner en riesgo el depósito de sus clientes. Tantos realtors evitarían tantos problemas si Yes, dominaran esta parte. yes. Por eso es tan importante absorber esta información, llevar clase, estar actualizado, porque son los salvavidas que probablemente tu cliente va a tener que necesitar y puedes hacer un buen trabajo en caso que necesitaran. Entramos para cerrar, pero a veces hay necesidad de cancelar. Yes, hay eso que se llama buyer's remorse en inglés. Yes. En español no creo que hay una frase, no lo sé, pero buyer's remorse, cuando alguien compra una propiedad, pero el próximo día se despierta y dice, ¿qué he hecho? Me ha pasado, me ha pasado. Tengo historias de clientes que han comprado y han sentido la presión, la responsabilidad, aunque los profesionales estamos siempre para qué, para hacer un filtro entre lo estresante de la transacción y los clientes. Pero aún así, cuando ya como que firmaron, sienten esa gran responsabilidad y quieren buscar la manera de salir del contrato y obviamente sin perder sus depósitos. Yes, so como mencioné, el periodo de inspección es muy fácil. Hay una fecha exacta para cuando termina el periodo de inspección, está en el contrato as is. Y entonces, y es hablar con el cliente y dejarle saber, mira, si tenemos que salir de la transacción por alguna razón, lo tenemos que hacer antes de qué sé yo, agosto primero, lo que sea que es la fecha límite de la inspección, porque después de eso puede ser que sea un poquito más difícil salir si el comprador quiere salir con su depósito. Un poquito más complicado. Parte Ya. de nuestro trabajo como profesionales justamente es explicarle a los clientes el proceso completo. Eso es algo que nosotros hacemos muy bien en The Valenzuela Group. Nuestros realtors tienen que explicar, ya sea al comprador, al cliente comprador o vendedor, todo el proceso. Y ahí se le explica en la inspección X cantidad de días, en el contrato as es, página 5, está entre paréntesis 15 días, pero adelante hay un espacio para poner 5, 7, 10 días. Ese es el periodo como máximo que el realtor del comprador tiene que hacer el delivery a la otra parte, a la parte del vendedor que van a cancelar por la inspección. Tiene que hacerlo en ese periodo de tiempo que está protegido por el periodo de inspección, no después. Y es muy importante mandar el release and cancellation, como le llamamos al documento, durante ese periodo de inspección. Al día siguiente ya no tiene validez y no puedes cancelar por la inspección, que como bien dices, es la ventana más fácil de usar si hubiera que cancelar. Y tú siempre dices esto, no hay necesidad de tener un inspector con un reporte de inspección para salir por la inspección. Tú dices a veces esto que es un extremo, pero es para explicar el punto, que el buyer puede decir, la casa es verde, ya no me gusta el verde, voy a salir por la inspección durante el periodo de inspección. El contrato ACES es muy claro en eso. En ninguna parte de ese contrato por la cancelación por inspección especifica que tiene que haber un reporte de inspección. Número uno, tampoco indica que tiene que ser hecho por un profesional, lo cual abre la ventana a que el mismo comprador va a la propiedad, mira la propiedad y dice quiero cancelar por la inspección y tiene todo el derecho de cancelarlo y recuperar sus depósitos, pero recuerdo y remarco una vez más
tiene que ser en ese periodo de inspección, página 5 del contrato. Recordemos que todas las fechas importantes del contrato empiezan al día siguiente del effective date. Effective date es cuando entran en contrato todas las partes, han puesto las firmas iniciales. Yo lo veo así, effective date es día 0 y el próximo día es día 1. Exacto. Y así lo hacemos. Perfecto. Así ahora, es. La otra manera que un comprador puede salir de la transacción con su depósito es durante el periodo del appraisal. Ahora, el appraisal puede pasar antes, la fecha límite del appraisal puede ser antes de la fecha límite de inspección o después, depende de cómo lo tienen en el contrato. Por lo general siempre pasa un poquito después, porque el appraisal toma su tiempo, ¿no es cierto? Aunque ahora los lenders están haciéndolo bastante rápido, pero por lo general es un poquito más tarde. Normalmente en una oferta que mandamos no queremos poner muchos días de inspección porque estamos mostrando que queremos alargar ese periodo de inspección, y para mí como un listing agent, yo no quiero los periodos de tiempo tan largos. Ya, porque se pueden salir. Exacto, porque me puedes cancelar. Entonces yo quiero un tiempo justo, razonable, son 5 días de inspección, 7 días de inspección. Los appraisals probablemente van a demorar un poquito más en llegar a las casas. Aunque como vuelvo y digo, los lenders ahora están yendo bastante rápido con los appraisals también. Y depende también del mercado, porque el año pasado estábamos viendo inspecciones de 3 días o algo así. ¿Te acuerdas la época de COVID? Los inspectores no querían entrar a las casas. Los appraisals no querían entrar a las casas por la cuestión del COVID. Y era una temporada bien... era de muchos desafíos, de muchos desafíos. Los inspectores no querían entrar a las casas. Hubo que lidiar con todos esos detalles tan importantes en la época de COVID. Me acuerdo que decíamos, ¿qué vamos a hacer ahora? No quieren entrar a la propiedad. Pero gracias a Dios eso se resolvió rápidamente. Gracias a Dios. No duró mucho tiempo. El appraisal, regresando al appraisal, si el reporte del appraiser, que es el appraisal, llega debajo, el precio de la propiedad llega debajo del precio en el contrato, ahí es cuando el comprador puede pedir salir de la transacción y pedir su depósito. Si el appraisal, el precio en el appraisal, viene igual o más alto que el precio en el contrato, no tienen esa ventana o posibilidad. Correcto. Por el appraisal. Por el appraisal. Tiene que ser que el appraisal llegue por debajo del precio de venta, página 1 del contrato. Ojo, también le da al vendedor la opción de cancelar. Si el appraisal llega por $1 menos, el buyer y el seller tienen todo el derecho de cancelar. Vamos a decir que al seller le llegó una súper oferta después de haber entrado en contrato y él está esperando nomás la manera de cancelar. Puede cancelar si el appraisal le llega por $1 por debajo. Él tiene todo el derecho de cancelar la transacción y entretener cualquier otra oferta que él quiera. Ahora, esto es aparte, pero a veces el vendedor no ve el appraisal, entonces no sabe el precio porque el comprador no tiene la obligación de dar el appraisal al dueño de la casa. La única razón, claro, la única razón que el comprador, ¿no es cierto?, está obligado a presentar el reporte del appraisal al vendedor es siempre y cuando van a pedir un crédito o van a pedir una rebaja del precio de venta. Firmaron contrato por $500,000 y el appraisal vino por $490. Hay una diferencia de $10,000, entonces el buyer realtor tiene que preparar un adendum pidiendo que el nuevo precio de venta sea $490 por lo que llegó el appraisal, y tienen que mandar el reporte al lado del vendedor para que ellos verifiquen y estén dispuestos a bajar esos $10,000 o negociar esa diferencia. Excelente. Ahora, la otra ventana que existe es el loan approval, que también tiene fecha de límite en el contrato. Entonces, el comprador puede pedir salir de la transacción con su depósito si en cambio de recibir un loan approval, una aprobación del préstamo del mortgage broker, en cambio de recibir ese loan approval, recibe una negación, un deny letter antes de la fecha de límite de ese loan approval. Entonces, con ese deny letter puede pedir salir de la transacción con su depósito, pero si lo negaron no por
comprar un bote, un motocicleta, un carro durante la transacción, ¿no? Correcto. Loan approval, ya sabemos, página 2 del contrato, en la parte de financiamiento, viene un espacio para poner, si hay una oferta financiada, en cuánto tiempo tú deberías entregar el loan approval. Viene entre paréntesis 30 días, ¿no es cierto?, para entregar, pero hay un espacio adelante. Los lenders están actuando con mucha rapidez actualmente, pueden entregarlo hasta en 10 días. ¿No es cierto? 10, 15 días es un tiempo algunos, es un tiempo razonable para entregar un loan approval. Ahora, lo que dijiste al final es muy cierto y hay que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que entregar como buyer realtor, representando a los compradores, tenemos que entregar en esa fecha límite que tenemos, página 2 del contrato, para entregar el loan approval, o el loan approval o el deny letter, pero tenemos que entregar alguna de estas dos cartas. Ahora bien, si te entregan un deny letter, tiene que ser por una razón que se ha analizado durante todo tu proceso de la compra y el banco determina que no puedes comprar. Pero no puede ser que en el periodo que tú estás en una transacción decidiste comprarte, como bien dices, un bote, comprar muebles para la casa que te vas a mudar, etcétera, que cambian todos tus números de calificación y ahora por esa compra que agregaste más deuda a tu crédito, ya no puedes comprar. En ese caso, muy probablemente el seller tiene todo el derecho de reclamar los depósitos que hay en la transacción. Sí. Porque el contrato lo dice muy claro, el buyer tiene la responsabilidad de mantener todo su crédito, sus números, sus deudas de la misma manera durante el proceso de compra que cuando lo calificó ese lender. Es muy importante como realtors explicarle a los compradores de nosotros: no vayas a comprar nada grande que puede afectar tu crédito. Y a veces el comprador super excited quiere comprar sus muebles para... Ha pasado. No sé si te acuerdas, pero tuviste una situación donde alguien compró un bote o una motocicleta y tenían que correr. No, compraron, creo que fue un bote. Un bote, ¿no? Creo que compraron un bote y hubo un lío al final porque ya los números no cuadraron y entonces el señor, me acuerdo, tuvo que coger dinero prestado de la familia para pagar unas tarjetas de crédito para que entonces, porque es un juego, es unas locuras que pasan a veces, que hay que comenzar a jugar con los números para que el lender realmente pueda calificar a ese comprador y puedan cerrar el negocio. Pasa. Y lo hacen porque están viendo que van a perder el depósito, que es $10,000, $20,000. Claro, es dinero. Entonces no se pueden dar ese lujo y tienen que actuar. Ahora, si el banco te entrega un deny letter, por ejemplo, para dar claridad a este punto, el banco te entrega un deny letter porque perdiste el trabajo, va a estar justificado. Va a estar justificado. O por alguna razón de tu reducción de salario, perdiste el trabajo, cosas justificadas, entonces sí, vas a tener todo el derecho con el deny letter en ese periodo de tiempo. O sea, es muy importante los periodos de tiempo, que lo mandas al día siguiente, ya no tiene, esa ventana es como que se cerró y ya no puedes salirte por el loan approval o el deny letter. ¿Me dejo entender? Entonces hay que estar muy pendientes con las fechas en los contratos. Y trabajar par en par con el mortgage broker. Eso tiene que ser trabajo en equipo. Mortgage broker, la compañía de título, tienen que estar constantemente en comunicación para llegar justamente a lo que siempre aspiramos, a tener cierres libres de estrés. Ese es el trabajo. Hablando de la compañía de títulos, hay otras ventanas donde el comprador puede pedir salir y pedir el depósito, que pasa más al final de la transacción. Durante el proceso, casi al final, cuando ya la compañía de título ha mandado a pedir, por ejemplo, sobre todo si el lien search. El lien search es fundamental, si hay permisos abiertos, si hay violaciones, que a lo mejor, y que inclusive muchas veces ni siquiera los vendedores saben que lo tienen. Assessments de propiedades. Assessments, o hay juicios, a veces un general contractor hizo un trabajo en una propiedad y no le pagaron. Ese general contractor va a ir a la corte, va a poner un lien contra la propiedad, ¿no es cierto? Y el seller piensa que, bueno, se olvidó de cobrarme y todo bien, pero lo que va a pasar luego es que va a salir justamente parte del trabajo de la compañía de títulos, es el lien search.
Si hay asociación, va a salir en el stop alert, van a salir muchas cosas que si no se hicieron se habló en el seller disclosure, el buyer tiene todo el derecho de poder cancelar también porque es algo nuevo que está saliendo que no estaba prevenido y no tenía conciencia de eso. Iba a decir eso, muy importante, es algo que sale nuevo al final o casi al final de la transacción, estas cosas, assessments, liens, porque en el contrato, en el addendum, like the condo association addendum y esas cosas, a veces el seller pone, mira, este assessment va a costar $200 al mes por 12 meses, lo que sea, y el comprador firma eso, ya el comprador... Correcto, y ahí se indica, en el contrato se indica quién va a pagar el assessment si lo hubiera. Exacto. Lo va a pagar el seller hasta el día del cierre y después lo sigue pagando el buyer o lo tiene que pagar el seller en full antes del cierre. También sale si hay asociación en el Homeowner Association o en el Condominio Rider, va a salir quién paga assessment si lo hubiera. Exacto. Si el comprador ya firma eso, está de acuerdo con sí, esta ya cosa, no sirve. Ya no. No Esto sirve. es cuando sale algo que no está previsto, no es parte de un disclosure anteriormente, no es parte del contrato. También tuvimos un caso la semana pasada con un realtor de nosotros donde la asociación del apartamento tenía que aprobar la propiedad con una inspección de la asociación. Ellos mismos entraron en la propiedad a ver si iban a aprobar la propiedad para la venta. Y no lo aprobaron porque pusieron una pared y un baño. Era un cuarto, un baño. Y era un apartamento de un cuarto, un baño, y el dueño de la propiedad había construido, había puesto paredes y había hecho un segundo cuarto, parece que quitó la parte del comedor y hizo un cuarto y le agregó un baño. Porque no es muy común que las asociaciones hagan una inspección física de la propiedad. A veces hacen una inspección por afuera, mira que el driveway no tenga mancha de aceite, que la cerca esté pintadita, ese tipo de cosas. Pero entrar a la propiedad como tal, hacer una inspección física, no es común, pero pasó, ¿no es cierto? Y entonces el buyer tiene todo el derecho de retirarse con su depósito. ¿Por qué? No es que no lo hayan aprobado al buyer, que aún así, si la asociación no aprueba al buyer, también uno puede cancelar y retirar su depósito, sino que no aprobaron la propiedad como tal. Exacto. Yo quiero saber, yo me imagino un señor con un toilet y lo está cargando a las 12 de la noche. De madrugada, tiene que ser de madrugada. Pero sí, entonces esas cosas que pueden pasar días antes del closing, el closing es en una semana y se dan cuenta de algo que no sabían antes, entonces ahí es otra ventana. Correcto, hay que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, yo tengo un caso ahorita que voy a coger unos apartamentos para la venta y en los apartamentos para la venta está prohibido tener lavadora y secadora dentro de las unidades. Hay lavadora y secadora en los pisos, lavadoras comunes, etcétera, pero no está supuesto tenerlas dentro de las propiedades. Si te pasa el caso de que tu cliente por alguna razón tiene lavadora y secadora dentro de la unidad, tienes que hacer un disclosure, tienes que hablar. O quitar la lavadora y secadora. O tienes que dejarle saber a todos los compradores que eso se ha puesto sin permiso de la asociación, porque eso eventualmente puede salir y es un problema para todas las partes. Así que tenemos responsabilidades de dejarles saber a las personas qué es lo que hay para que tomen las decisiones correctas y justamente evitar problemas después. Exacto. Yo me imagino también clientes metiendo a las 3 de la mañana lavadoras, secadoras, toilets, ese tipo de cosas para construir sin permiso. Sin permiso. Entonces hay que tener cuidado con eso como realtor. Y también quería mencionar rules and regulations. Grande. Esto es algo grande. Es un salvavidas. Es un salvavidas. Y muchos realtors no saben que esto existe. So está en el condominio rider. Está que el buyer, ¿no es cierto?, tiene todo el derecho de cancelar la transacción hasta 3 días después de haber recibido los rules and regulations, los bylaws de la asociación. 3 días. Yo lo he visto una sola vez en 18 años, que en la misma mesa de cierre, el comprador llegó, ya no quería cerrar la transacción, por X razón no quería cerrar, muy bien aleccionado, llegó a la mesa de cierre y dijo, no voy a cerrar,
todo el mundo se miró, le dijo, ¿vas a perder el depósito? Y dijo, no, no lo voy a perder porque yo nunca he recibido los rules and regulations. Créeme, Mic drop. boom, se canceló la transacción y tuvieron que devolverle su depósito al señor. Entonces, lo que queremos decir es, sobre todo en Condominio Right está muy claro, porque es muy específico. En el Homeowner Association, el Addendum B, no está tan claro como en el A. El A de condominio lo dice claramente y ahí se marca que tienes todo el derecho y el realtor del valle tiene que marcar request. Yo estoy pidiendo que me entreguen y que tengo en el buyer tiene todo el derecho de cancelar hasta 3 días después de haber recibido ese paquete. Yes. Acuérdate que hay un recibo que uno tiene que firmar, los buyers o el realtor del buyer firma a la hora que recibe ese recibo y eso queda como constancia de cuándo se recibió los rules and regulations. Pero ese es un salvavidas que, tú sabes, como dijimos al principio, estamos aquí para cerrar transacciones, no para cancelar, pero a veces se necesitan salvavidas y ese es uno totalmente válido. Por eso cuando representamos sellers y hay asociación, lo primero que entregamos después de entrar en contrato son los rules and regulations, el seller disclosure, todo. Cuando eres listing agent, automáticamente. De esa manera cierras todas esas ventanas pequeñas para que nadie te pueda o te quieran cancelar en un momento ya inadecuado. Yes, excellent. Ahora, hablamos de todas las ventanas. Quiero explicar algo en paréntesis ahorita para que esté claro. Cuando el depósito se pone en escrow, la única manera, no la única, pero la manera normal de que ese dinero ahora se lo mandan al buyer es que el buyer, el comprador y el vendedor firman el Release and Cancellation Form. Entonces los dos están de acuerdo, firman el Release and Cancellation y entonces el escrow agent ahora dice, ok, este dinero va a ir al comprador. Cuando el comprador puede tener todo el derecho de firmar el Release and Cancellation, pedir su depósito, pero el vendedor dice, no voy a firmar. So, no es una garantía en estas ventanas que el comprador va a recibir su depósito de nuevo. Lo va a recibir al final. Al final lo va, pero hay que pelear. Por derecho se lo van a dar. Eso se resuelve tan pronto como mandando una buena carta, una buena explicación al seller, que se supone ya que su realtor se lo tiene que estar explicando, el realtor que representa al seller, porque si no lo que viene después es una demanda. Pero en las demandas, ¿qué pasa? No solamente se va a pedir el depósito, sino se va a pedir los gastos de abogado y cuidado algunos gastos que haya ocasionado el dilatar, entregar la propiedad, como que no pudo poner otra oferta, un buen deal, entonces yo me siento afectado por eso y te demando por $30,000, señor vendedor, porque yo necesitaba mis $20,000 que tenías en escrow. Exacto, solo quería explicar eso, los dos lados, usualmente los dos lados saben cuáles son sus derechos, los realtors lo han explicado y todo va bien, pero solo quería explicar eso por si acaso. Correcto, los escrow agents solamente pueden dar los dineros cuando buyer y seller han firmado el Release and Cancellation, lo tienen que firmar. Y la otra carta por la cual las compañías de escrow es cuando llega una orden de un juez, que el juez dice, entréguenle el dinero a esta persona. Exacto. Mientras no haya ninguna de esas dos cartas o órdenes, digamos el escrow, Release and Cancellation o la orden de un juez, las compañías de título no pueden mover un centavo a discreción, ni a favor ni en contra de ninguna de las dos partes. Exacto. Right. Bueno, wow, we covered a lot. Gracias por estar aquí con nosotros. Ahora ustedes saben exactamente qué hacer con sus compradores y cómo explicarle todo esto a ellos. So, gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos hasta la próxima.